Ustedes ven ahí vaya términos, ¿no? Lesión renal aguda, insuficiencia renal aguda, falla renal agudo, fracaso renal agudo, aquí. ¿Por qué creen que hay bastante terminología en cuanto a este tema o esta patología? ¿A ustedes cómo les han enseñado este tema en la práctica? ¿Les han dicho insuficiencia renal aguda? ¿Injuria renal aguda? En teoría, ira. Insuficiencia respiratoria. Ya. A ver, para ustedes, a lo que han leído, lo que les han dicho, para ustedes, ¿qué es? Independientemente si le llamen insuficiencia, injuria, aquí. Para ustedes, ¿qué es la insuficiencia renal aguda? ¿Qué es para ustedes eso? Como concepto, no como definición, como concepto. Concepto es la idea general. Yo conceptualizo algo, es una idea general. Definición yo ya defino, le pongo criterios, no es otra cosa. Como concepto, como idea general, ¿qué es una insuficiencia renal? Pérdida de la función renal. El riñón no cumple sus funciones. ¿Estamos listos? ¿Ya me llenaron ustedes? ¿Y se llenaron? Sí, ya. ¿Cuántas cosas? ¿Seguro? Ya, gracias. Ok, eso es insuficiencia, ¿no? Insuficiente, ser incapaz de, no puedo cumplir las funciones que tengo que cumplir. O sea, cuando nosotros hablábamos, y hablábamos en tiempo pretérito, de insuficiencia renal, decíamos que el riñón ya no funciona, no cumple las funciones. Y veíamos las manifestaciones de un riñón que no cumple funciones. Para eso tenemos que recordar cuáles son las funciones del riñón. ¿Qué funciones tiene el riñón? ¿Ah? Equilibrio electrolítico, ¿qué más? Hormonal, ácido base, ¿qué más? Depuración de nitrogenados, azoados, excreción de ácidos, regulación de la presión arterial, ¿qué más? Metaluro, calcio, fósforo, son un montón de cosas, ¿verdad? Tiene un montón de funciones. Muchas de esas funciones se van a perder cuando yo tengo un problema agudo y algunas se van a manifestar ya cuando el problema es crónico, ¿verdad? Muy bien. El problema es que cuando hablábamos de insuficiencia respiratoria, hablábamos cuando el riñón ya perdía las funciones. Y como médicos queremos ser preventivos, ¿verdad? Entonces alguien dijo, oye, tenemos que empezar a pensar antes de que el riñón pierda funciones. ¿Ya qué me sirve ya dializar al paciente? Yo tengo que ver cuando el paciente esté en riesgo de perder funciones. Entonces ya empezaron a cambiar las nomenclaturas. Entonces dijeron, no conviene hablar de insuficiencia renal. No conviene decir este riñón ya no sirve, ya no cumple funciones. Tenemos que detectarlo antes. Y por ahí salieron nuevas nomenclaturas o nuevas definiciones como rifle. ¿Recuerdan de rifle? ¿Han escuchado de rifle? Clasificación de rifle. Precisamente en rifle, y por eso se llama rifle, viene de riesgo, injuria y falla. Rifle. Y ese se ve, ¿no? Rifle. Riesgo. Riñón en riesgo. Todavía no falla el riñón. De repente ni siquiera se eleva la creatinina. Injuria. Y hay algo de daño renal. Algo. Pero el riñón se puede recuperar. Riesgo, injuria. Acá ya hay falla renal. Lo bueno de esta nomenclatura es que ya me ayuda a reconocer pacientes que todavía no han fallado, que todavía no tienen compromiso funcional y menos compromiso anatómico o histológico, pero yo sé que el paciente ya puede en algún momento tener compromiso renal. Esta es pérdida y estadio final. Entonces, empezaron a hablar de eso. Esto fue el año 2004. El año 2007 alguien dijo, a mí me interesa más la parte aguda. Esto lo voy a separar. No me interesa el estadio final y no me interesa cuando hay pérdida renal. Me interesa la parte aguda. Y fueron los de Akin. 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 Y salió la clasificación de Akin. Y solamente agarró estos tres. Y ya no le puso rifle. Se dijo Akin 1, Akin 2 y Akin 3. Según cuál tenga más severidad. ¿No? Y el año 2012, que son las guías que actualmente manejamos, son las de KDIGO. ¿Me escuchó? KDIGO. KDIGO. Entonces, este es año 2004, y hace 20 años.
Bueno, 2007 y 2012, KDIGO, Cádigo, que son las que más o menos las estamos actualmente hablando. Eso en cuanto, ahorita vamos a hablar, voy a mostrar las diapositivas. ¿Cómo definirías? Y ahora sí definición, ya no concepto. Ahora sí definición. O sea, tú en quién dices tiene insuficiencia renal. ¿Cómo definirías insuficiencia renal? Lo que te han dicho, lo que sepas, no quiero que lo digas exactamente lo que dicen las guías, lo que tú sabes ahorita, lo que tú crees. Nada está mal ahorita, nada es incorrecto. ¿Cómo definirías? Ok, con la tasa de filtración. ¿Cuánto? ¿Qué valor le darías? Era 30. Mayor a 30. Ok, listo. El doctor dice un paciente que tiene tasa de filtración glomerular mayor a 30, yo le digo que es insuficiencia renal aguda. Ok. ¿Cómo definirías tu insuficiencia renal aguda? Pero renal con Acumulación. ¿Cuál, por ejemplo? Urea, creatinina. Creatinina. ¿Qué valor le darías? ¿A partir de cuánto irías? Lo que tú quieras, ¿ah? 1, 5, 10. 20 creatinina. Ya, el doctor dice, para mí, en mi estudio, yo voy a catalogar a todos los que tienen insuficiencia renal aguda, a los que tienen creatinina mayor de 20. Perfecto. El doctor dijo tasa de filtración glomerular. Usted, doctora, ¿cómo definiría? Imaginemos que va a hacer un estudio y quiere clasificar pacientes con insuficiencia renal aguda. Tasa de filtración glomerular. ¿Qué valor le daría? ¿A partir de cuánto usted diría tiene insuficiencia renal aguda? Menor de 30, ok. A ver, voluntarios. A usted, doctor. Políticos, no. No, mentira, una broma. ¿Ya? La tasa de filtración glomerular. O sea, con eso tú vas a definir insuficiencia renal aguda. Perfecto. ¿Algún valor le vas a dar? Menor a 5. ¿Ok? Acá dijeron menor de 30, mayor a 30, menor a 5. El doctor hizo creatinina. Sí, ¿tú qué usarías? ¿Tasa de filtración, creatinina? ¿No usas nada? ¿Otra cosa? La creatinina también. Ya, 0.3 en 48 horas. Ok, listo. ¿Alguien usaría otra cosa que no sea tasa de filtración o creatinina? Pero tú, ¿cómo definirías, güey? Yo no quiero que ya me digas, ¿cómo definirías a tu paciente? Tú aquí le dices, sí, usted tiene insuficiencia renal aguda. ¿Qué criterios debe cumplir? De cilindros, ¿ok? El doctor va a ver, en un sedimento va a haber cilindros. Perfecto. No sé, ahorita he dicho nada está mala. Cilindros, sí, doctor. El tiempo. Ajá. Ya. Menor de 3 meses. Pero, ¿qué va a pasar en ese tiempo? Todo lo que han dicho ellos. Pero en menor, ya, perfecto. Todo lo que han dicho ellos. O sea, tasa de filtración menor de 60, creatinina mayor de 20, o cilindros, pero el doctor dice, pero en menor de 6 meses. 3 meses. Perfecto. ¿Se dan cuenta que ningún trabajo se va a parecer? ¿Sí o no? Cada uno tiene sus criterios. Y eso pasaba hace 20 años. Pues. Eso pasaba. Pues había un montón de estudios y uno publicaba, para mí, insuficiencia renal es creatinina mayor de 2, y algunos no pedían el tiempo. Otros decían, para mí es creatinina menor de 1.5 en 6 meses. Otros decían, no, yo veo la diuresis. Para mí es el que orina menos de 5 litros. Otros decían, no, para mí es el que orina menos de 1 litro. Otros decían, no, yo quiero usar la tasa de filtración glomerular. Y eso pasaba. Entonces, con Rifle, con Akin, sobre todo con Akin y con Cádigo, ya se establecieron criterios homogéneos, que todos hablemos lo mismo, ¿no? Básicamente, hay criterios funcionales, ¿no? Hay criterios de daño. Cuando hablamos de problema agudo, no hablamos de daño. Todavía no hay daño glomerular, todavía no hay daño intersticial, ¿no? Pero sí hay un componente funcional. Para hablar de enfermedad renal crónica ya hablamos del componente de daño anatómico o histológico. ¿Qué empezaron a usar? Diuresis, creatinina y la tasa de filtración glomerular. Y después ya le acuñaron el tiempo con Cádigo.
¿no? Y el tiempo. Entonces ya no hablamos de insuficiencia renal aguda, porque no queríamos hablar de un riñón que ya no funciona. Queríamos hablar de un término que me dé a entender que yo puedo prevenir. Entonces dijeron, vamos a hablar de injuria renal aguda. Hablábamos de injuria. Es más, hablamos de riñón en riesgo inclusive ahora, antes del riñón ya injuriado. O sea, un riñón que está sanito, pero tiene algún factor de riesgo, de repente está séptico. El paciente viene por una neumonía, ¿no? O de repente es un anciano que viene por una neumonía, pero su riñón está sano. No tiene injuria renal, pero sí está en riesgo. Yo sé que ese paciente, si encima le tomo una tomografía con contraste, quemo el riñón, ¿no es cierto? Ya está en riesgo, ¿verdad? Entonces hablamos ya de riñón en riesgo, riñón injuriado. Entonces ya no hablamos de insuficiencia renal aguda, ¿no? Hablamos de injuria renal aguda. 1, 2. Los criterios que usamos ahora son diuresis y creatinina. La tasa de filtración glomerular se usaba antes hasta aquí. Con Cádigo ya no usamos tasa de filtración glomerular, lo usamos para enfermedad renal crónica. ¿Okay? Pero ¿cuál es el problema? Si queremos nosotros hablar de un riñón en riesgo, queremos hablar de un riñón que podemos salvar, ¿cuánto demora en elevarse la creatinina? ¿Se eleva de inmediato? No. ¿Y se eleva con mínimo daño renal? No, yo tengo que tener por lo menos un 50% de daño renal para que recién empiece a elevarse la creatinina. O sea, ya tiene que haber daño renal. O sea, ¿me servirá como un marcador precoz? No me sirve. Entonces, si yo quiero hablar de prevención, de ya no hablar de insuficiencia, sino de injuria, entonces, no solamente cambio la terminología, no solamente cambio mi marco conceptual, pero tengo que buscar herramientas que me permitan detectar eso antes, como el infarto agudo de miocardio. Utilizo ahora troponina ultrasensible, ¿cierto? Ya no uso CPKMB, esas cosas, ultrasensible. Entonces necesito otros marcadores. ¿Han escuchado de otros marcadores de lesión renal que no sea creatinina? Alguien levante el dedo, no importa, no la mano, el dedo, por lo menos levanten. Uria, no, peor todavía. Albúmina no es marcador funcional, es marcador de daño, lo usamos más para enfermedad renal crónica. O sea, sí es un biomarcador, pero no es precoz, ese es cuando ya hay daño ya. Precoz. ¿No han escuchado los nuevos biomarcadores de injuria renal? Bueno, eran nuevos en mi época, cuando yo era residente, el año 2007. Y ahí les voy a mostrar cuáles son. Esos biomarcadores, no, tampoco es, y ese es cuando ya hay daño en la membrana y todo eso. ¿Han escuchado de TIM1? Molécula de injuria renal, ENGAL, NGAL, cistatina C, ese sí. Cistatina, porque es el más conocido. Inclusive ya se usa. Inhibidor tisular de la metaloproteinasa. Tampoco, chicos, me he equivocado de universidad, creo. Esta es la Universidad Científica del Oeste. Chicos, ¿qué pasa? No, ninguno se escucha. Ustedes están pura creatinina nada más, se han quedado hace 50 años. Bueno, empezaron a descubrirse nuevos biomarcadores. No solamente que sean más precoces, o sea, que se eleven antes. A mí me interesa saber que ese riñón está en riesgo, no cuando está fallando. La creatinina se eleva muy tarde, la urea se eleva muy tarde. Más, la creatinina a veces ni se eleva y ya tengo enfermedad renal. Si estoy flaco, enjuto, abuelito, no se eleva la creatinina. ¿No es cierto? O sea, depende si estoy con diuréticos, de mi carga proteica, de mi masa muscular, si soy anciano o no, de la actividad física. O sea, no es un buen marcador. Se eleva por otras causas que no sea enfermedad renal y a veces ni se eleva. Entonces yo quiero marcadores más, 1, más precoces, que se eleven antes. 2, que sean específicos de riñón y que me digan, sí, acaba de haber problema. 3, si se eleva la creatinina, imaginemos que es precoz y que me dice si es de riñón, ¿me podrá decir en qué parte del riñón está el problema? ¿Será en glomérulo? ¿Será en intersticio? ¿Será en el túbulo? No, se eleva nomás. Sería excelente un marcador que me diga el daño es intersticial, el daño es tubular, el daño es glomerular. Sería interesante. Entonces, esos biomarcadores, eso es lo que se busca. Que sean más precoces, que sean más específicos, ¿no? De compromiso renal, que me hable de recuperación también, cuando empieza a recuperarse el riñón, que sean accesibles, que no sean muy caros, ¿no? Y que se saquen en orina y en sangre, ¿no? Es importante. Entonces, así es como se empieza a progresar el conocimiento y el enfoque de lo que ahora llamamos injuria renal aguda.
Ya no hablen de insuficiencia renal aguda, ya no le crean solamente la urea y creatinina, piensen en otros biomarcadores. Tenemos que ser ahora más precoces para ver la prevención y qué riñón esté en riesgo. Ok, entonces vamos a hablar un poquito de eso. Yo pensé que tenía como 5 horas de charla, así que preparé un montón de cosas. La primera parte vamos a pasarla, porque la primera parte era un repaso de fisiología. Ya lo leen ustedes. Avanza, yo te voy a decir hasta dónde, ¿ya? ¿No tienes para que yo le avance? ¿No tienen para que yo...? Ya. Hasta un pretest les había puesto, pero eso sí lo hacen ustedes. No tenemos tiempo, por eso lo digo. Ya, si quieren, a ver, hemos estado hablando un poquito, ¿no? Ya sabemos cómo Cádigo define insuficiencia renal, ya sabemos, les he hablado un poquito de rifle aquí, ¿no es cierto? Les voy a hablar un poco, los IECAS y los AINES. Usamos bastante antiinflamatorios no esteroideos, usamos bastante IECAS. ¿Cómo me altera eso la función renal? ¿Dónde trabaja eso? Muy bien, arterial aferente y eferente, ¿no es cierto? ¿Qué va a hacer los IECAS? ¿Vasoconstricción o vasodilatación? ¿Qué hace el IECA? ¿Qué es un IECA? Es un antihipertensivo, o sea, me va a producir vasodilatación. Entonces, me va a producir vasodilatación de las dos arteriolas, aferente y eferente, pero más de la eferente. Entonces, no va a haber una buena presión glomerular y no va a haber filtración, ¿no es cierto? Los AINES hacen lo contrario. Me va a producir una vasoconstricción de la aferente, entonces va a entrar poca sangre al glomérulo, poca perfusión, y ambos me va a llevar a eso. Recuerden, aferente, eferente. Mecanismo fisiopatológico porque se produce injuria renal aguda y sepsis. Eso les voy a hablar bastante, porque una de las principales causas de injuria renal aguda, aparte de la hipotensión, deshidratación, ¿no?, es la sepsis. Y vemos bastantes pacientes sépticos. ¿Ok? Entonces tienen que saber cuál es el mecanismo fisiopatológico. Ahí les voy a poner unas cuantas diapositivas. ¿Alguien sabe algo de eso? ¿Por qué se produce injuria renal en sepsis? Ven, ¿no es cierto? Pacientes con, no sé, a ver, una apendicitis, una peritonitis, una neumonía, no sé, un problema dérmico. ¿Han visto pacientes sépticos con leucocitosis, chocados, y que hacen injuria renal? ¿No ven pacientes ustedes? ¿No? ¿Alguien? ¿No leen tampoco? Puede ser por las toxinas que produce la... Toxinas, ¿ya? Que le llamamos nefrotoxinas. En este caso le llamamos nefrotoxinas, ¿ok? ¿Ustedes han escuchado de los PAMs y DAMs? Ya, ¿qué es eso? ¿No? De daño y de patógeno, ¿no es cierto? Entonces, eso está todo lo que es sepsis, shock séptico, está metido en todo, ¿no es cierto? ¿Qué pasó? Y el último que entra, cierra la puerta, cierra, entra. Muy tarde, ¿ah? Pasa, no hay problema. ¿Por qué están llegando tarde? ¿De dónde vienen? Todos están acá en el hospital, menos un grupo, ¿no? Que está en el Morovejo, ¿no es cierto? Y están acá. Ya. Entonces vamos a hablar un poquito de sepsis, ¿ya? Vamos a hablar un poquito de sepsis. Ya hemos hablado un poquito de los nuevos biomarcadores. Bueno, esas eran las preguntas que yo les iba a hacer, a ver si sabían algo. Siguiente. Ya. Esto es, pasamos, fisiología, pasamos. Vamos a pasar todos los aspectos fisiológicos importantes, eso lo leen ustedes. Era un repaso de fisiología. Pasamos, son como 20 diapositivas de eso. No, pasamos. Espero que recuerden ustedes todo eso. Espero que recuerden. Eso es fisiología, pero es importante para entender injuria renal aguda. Seguimos. Ya, regresa ya. Ya, breve, lo más importante, ¿ya? Ya, regresa un poquito más. Regresa un poquito más. La anterior, listo. Recuerden ustedes que tenemos, ahí dice nefrones, ¿no es cierto? Pero los nefrones, ¿dónde se encuentran? En la médula de corteza. En la corteza. Cuando tenemos hipoperfusión, shock, que es una de las principales causas de injuria renal, ¿qué se afecta más? ¿La corteza o la médula? La corteza, ¿por qué?
Del flujo sanguíneo renal, ¿cuánto se lleva la corteza? El 80%. Entonces, si yo tengo hipoperfusión, va a ser afectada más la corteza. ¿Y quién está en la corteza? Los nefrones. ¿No es cierto? Y de todos los nefrones, ¿qué parte es la que está más en la corteza? Los glomérulos. Los glomérulos. Entonces, eso es lo que se va a afectar más. ¿Y qué son los glomérulos? Puro vasos sanguíneos. Puro vasos sanguíneos. ¿No es cierto? Eso es lo que se va a afectar más. Entonces, recuerden, hipoperfusión, shock, se afecta más la corteza porque tiene más flujo sanguíneo y ahí está lo que nos interesa. Seguimos. Ya. Y esos glomérulos, ¿no es cierto?, que están ahí, algunos están bien hacia la corteza y otros están bien pegaditos a la médula. Son los yuxtamedulares. Ahí tiene su nombre, medulares. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué diferencia ven en esos dos tipos de glomérulos? Así es, estos de acá. Entonces, estos son los que se van a afectar más. Y esos son los que se comprometen en la disfunción renal aguda. Los yuxtamedulares. Seguimos. ¿Por qué es importante este corpúsculo? Entenderlo. Porque acá es donde se va a producir la filtración glomerular. Y de eso va a depender mi tasa de filtración glomerular. ¿No? Y miren la diferencia entre la arteriola aferente y eferente. La aferente normalmente es más dilatada para que entre más sangre. Y al ser menos dilatada esto va a generar un estancamiento y por lo tanto un aumento de presión. Y eso va a producir el paso de presiones, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa cuando yo tomo un AINES? Se contrae la aferente, no entra sangre, hipoperfusión. ¿Qué pasa cuando tomo IECA? Se dilatan ambas, pero más se dilata esta de acá, la eferente. Entonces causa lo mismo, ¿no? Entonces, siguiente. Para la filtración glomerular, tenemos que tener ciertas características. El riñón tiene ciertas características. Uno, que todo ese epitelio ahí, el endotelio sea fenestrado. O sea, va a permitir pasar líquido, ¿verdad? La membrana basal es importante acá. Por eso cuando tenemos síndrome pulmón-riñón, anticuerpos antimembrana basal, síndrome de Guth-Pastur, se afecta eso. Y va a haber unos slides de filtración. O sea, un componente histológico adecuado para la perfusión. Y además tiene que haber un componente de presiones. Ya hemos hablado de las arteriolas porque generan presiones. Siguiente. Es el componente histológico, ¿no? Endotelio fenestrado, los tallos y la membrana basal adecuada para la filtración. Seguimos. Acá. ¿Cuánta orina se filtra al día? ¿O cuánta sangre se filtra para producir orina al día? 24 litros. 120 mililitros al día. No estoy preguntando cuánto orinamos, no, cuánto se filtra. Casi 180 litros. Casi 180 litros. Pero de eso orinamos el 1%. 1 litro, 1 litro y medio. Es el rango más o menos, ¿verdad? ¿De qué depende esa filtración? De este dibujito. La filtración va a depender, uno, de la diferencia de presiones. ¿No? Presión hidrostática. ¿Quién genera esa presión hidrostática? Dijimos las arteriolas, aferente y eferente. Como una es más gruesa, entra más sangre de lo que sale, genera una diferencia de presiones. Una presión coloidosmótica, como toda la sangre, hay proteínas que van a jalar agua, ¿no? Va a impedir la filtración. Y una presión de la cápsula, eso amarillo que ven ahí, está abrazando a todos los glomérulos, va a producir también una presión. ¿Cuál es la diferencia neta? 10. Esa diferencia neta, 10 milímetros de mercurio. Acuérdense, 10 milímetros de mercurio es una diferencia neta que me va a producir la filtración, o sea, a favor de la filtración. ¿Qué pasa si yo pierdo proteínas? ¿Qué pasa si aumenta la presión en la cápsula? ¿Qué pasa si aumenta o disminuye mi presión hidrostática? Me va a alterar la filtración, ¿no es cierto? Si yo estoy hipoperfundido, hipotenso, en shock, disminuye la presión de perfusión. No va a haber filtración. No va a haber filtración. ¿Qué pasa si yo tengo un cálculo o un tumor que me obstruye las vías urinarias? Me va a aumentar la presión de la cápsula. Tampoco va a haber presión, ¿no es cierto? No va a haber perfusión. Y eso me explica las injurias renales postrenales, obstructivas, ¿verdad? No hay filtración. Recuérdense, 10, seguimos. Ya, entonces, la tasa de filtración glomerular depende de esa presión neta de filtración.
esa presión neta de filtración, que es 10 milímetros de mercurio, ¿no? Por una constante que es 12.5, que está ahí, ¿no? 12.5. ¿Eso qué me va a dar? 125 mililitros por minuto, lo que dijo una doctora por ahí, era por minuto. La filtración por minuto. Si ustedes multiplican eso por 24 horas, les va a salir 180 litros, que es la filtración, lo que se filtra, ¿no? Pero eso ¿cuánto llenamos? Solamente 1 o 2%, porque casi todo se reabsorbe, ¿no? ¿Dónde se reabsorbe todo? O casi todo. ¿Distal? Proximal, ¿no es cierto? Ahí se reabsorbe ¿qué? Sodio, ¿qué más? Agua, no tanta agua, pero agua. ¿Qué más? Glucosa, muy bien. Se reabsorbe casi todo. Pero cuando yo tengo una acidosis tubulorenal proximal o tipo 2, pierdo eso, ¿no? Muy bien. ¿Dónde se reabsorbe más agua? ¿Ah? Que es el colector, el lector, con el mecanismo contracorriente. Y eso vamos a hablar ahorita. Seguimos. Esto es repaso. Esto lo pasamos, ¿ya? Es como se controla todo esto. Mácula densa, tienen que recordar todo eso, ¿eh? Vamos, seguimos. No, ya no va a haber tiempo para esto. Sistema renal de angiotensina de aldosterona, me imagino que lo saben muy bien. Seguimos. Además de fisiología. Esto recuerden, ¿eh? Renina, angiotensina, aldosterona. Hoy día hablamos con mi grupo. Hipoaldosteronismo hiporreninémico, ¿no? En pacientes diabéticos de larga data porque hacen hiponatremia severa. Ahí está la explicación. Seguimos. Esto lo pasamos. Eso es fisiología. Eso no va a venir al examen, no se preocupen. Era solamente para que recuerden algunas cosas. El TM es importante. ¿Qué es el TM? Se ve en pacientes diabéticos. La tasa máxima de reabsorción. Siguiente diapositiva. ¿Por qué un diabético orina un montón? ¿Por qué orina glucosa? Si se supone, hemos dicho que la glucosa se reabsorbe en el tubo contorneado proximal. Claro, eso es osmóticamente activo, jala agua. Pero yo no debería orinar glucosa, debería reabsorber todo. Pero hay un límite, ese es el límite, la tasa de reabsorción, el TM. Es el límite, hay un límite para reabsorber glucosa. Si yo paso ese TM, esa tasa máxima, el resto voy a empezar a orinarlo. Y como bien han dicho, la glucosa es osmótica, bájala al agua y me deshidrato. Entonces tengo una cantidad de transportadores. Mientras yo no supere esa cantidad de transportadores, reabsorbo todo. Y si supero esa cantidad de transportadores, el resto ya empiezo a hacer glucosuria. ¿Cuánto más o menos es el límite de glucosa? ¿Recuerdan? 180 más o menos, 180 o 200. Cuando tengo más ese valor, ya empiezo a hacer glucosuria. ¿No es cierto? Y es así como hacían diagnóstico de diabetes, ¿no es cierto? En los años 1600, ¿verdad? Doctor, ¿cómo hacían diagnóstico de diabetes allá en la Edad Media? Probando, así es, probando, ¿no? Que veía mirando ahí, no sé, a alguien le gustaba mirar cómo orinaban, y decía, uy, ¿este por qué orina mucho? Orinaba un montón. Y eso es diabetes, ¿no? Diabetes significa orinar bastante. Eso fue los griegos, los romanos. Los romanos, sobre todo con los gladiadores, ¿no? Los veían ahí cómo orinaban. Después alguien se dio cuenta que no solamente orinaba un montón, sino alguien hacía fila ahí. ¿Quiénes hacían fila en esa orina? Las hormigas. Dicen, ¿por qué? Algo bueno tendrá, ¿no? Dulce. Entonces ya no solamente le dijeran diabetes, sino diabetes mellitus. Mellitus es miel. Porque tenemos otra diabetes que no es dulce. La insípida. Porque también la probaron, no tiene sabor. Diabetes significa orinar un montón. En uno es por un problema hormonal, ¿no? Hormona antidiurética. Y acá es porque es una diuresis osmótica, dulce. Cuando superamos ese TM. Siguiente. Sí, eso es siguiente. Ya. Esto lo pasamos rápido. No, eso no va a venir. Eso era para que recuerden fisiología. Vamos. Sí, quiero llegar hasta contracorriente nada más. Ay, ya nos pasamos. La anterior. La siguiente. Ya. La siguiente. Perfecto. La osmolaridad de la orina, ¿cuánto es? La osmolaridad de la orina. Casi como la sangre, ¿no es cierto? La sangre es 300 la osmolaridad o no? 280, 290, ¿verdad? Entonces, la osmolaridad promedio de la orina es 300. Pero sí, yo puedo concentrar bastante la orina, llevar una osmolaridad mucho más alta, ¿no? O hacer una orina diluida. Pero en promedio 300. Entonces, cuando recién filtra la orina, arriba, entonces el túbulo
fluido tubular es 300 milomoles, como la sangre, ¿no es cierto? Como la sangre. Conforme va bajando, ¿no? Conforme va bajando, siguiente diapositiva, porque esta no se ve, la siguiente. La siguiente. Siguiente. Y acá, en esta se explica mejor. Conforme va bajando, ¿a qué va a ser permeable? Al agua, principalmente al agua. Entonces va a perder agua, entonces esa orina va a ser cada vez más concentrada. 600, 900. Y miren la concentración abajo. 1200. Bien concentrada la orina. ¿No? Conforme va subiendo, ahora ya no es tan permeable al agua, pero sí a solutos. Entonces, ¿qué va a salir? Sodio, potasio, cloro. ¿Por qué es importante que salgan solutos en el tubo contorneado en la asa distal? Porque esos solutos que están saliendo al intersticio, a esta parte de acá, a esta parte, me va a poner el intersticio con bastante osmolaridad. Y yo quiero, es como un desierto. Ahí voy a formar un desierto el intersticio. Yo necesito que el intersticio, sobre todo en la parte baja, en la parte medular, tenga bastante osmolaridad. Y eso se hace con el fenómeno contracorriente, es el fenómeno de contracorriente. Al bajar, boto agua. Al subir, boto solutos. Entonces, ¿con eso qué logro? Que mi intersticio, la parte blanca, sobre todo en la parte baja medular, tenga bastante osmolaridad. Con eso logro eso. Pero mi orina estaba con 300, va bajando 1200, y como cuando va subiendo, va botando electrolitos, otra vez baja la osmolaridad. Y está 100, una orina bien diluida arriba, antes de entrar al tubo colector. Bien diluido. ¿Qué quiere decir? Que si yo no tuviera el tubo colector y de frente orina arriba, orina bien diluida. ¿No es cierto? Pero no hago eso. Una vez que entro al tubo colector, el tubo colector es permeable básicamente a agua, urea. Pero ¿cómo está la médula? Es un desierto. Necesito agua. Conforme va bajando la orina, voy deshidratando la orina, voy recuperando el agua. Y ahí no recupero casi los 180 litros. Cuando yo tengo problemas intersticiales, acá, o cuando tengo problemas tubulares, tubulointersticiales, como la necrosis tubular aguda, que es la principal causa de injuria renal misma, cuando hablemos de prerrenal, renal, voy a tener isostenuria. ¿Qué es la isostenuria? Así es, que el riñón no va a poder hacer cambios de concentración de la orina, porque se ha perdido esto. Si yo quiero concentrar la orina, no voy a poder. Si yo quiero diluir la orina, no voy a poder, porque se pierde todo esto. En la necrosis tubular aguda hay problema intersticio y problema de túbulo. Cuando yo tengo un problema de injuria renal aguda, prerrenal, cuando el problema es antes de todo esto, cuando yo me hipotenseé y acá está todo sano, ¿mi riñón podrá concentrar o no? Sí, porque todo esto está sano. Y eso me explica por qué, cuando ustedes les preguntan, y siempre viene esto en el examen, ¿cuánto es la tasa de la fracción excretada de sodio? Preguntan. ¿O cuánto es el sodio urinario? Para diferenciar una injuria renal o prerrenal. Si es renal, ¿habrá daño acá? Sí. ¿Podré concentrar la orina? No. ¿Podré reabsorber sodio? No. Pues voy a perder un montón de sodio. Pues, ¿cómo será mi fracción excretada de sodio? Alta. ¿Cómo será mi sodio urinario? Alto. Cuando es problema renal. Cuando es prerrenal, esto está sano. Sobre todo al inicio, ¿no? El problema es porque me hipotencé. ¿Esto funciona? Sí. ¿Cómo estará mi fracción excretada de sodio? Bajito, menos de 1%. ¿Cómo estará mi sodio urinario? Bajo. Algunos libros le dicen menos de 20, otros dicen menos de 30. La idea es que esté bajo, porque eso todavía funciona. Eso me hace diferenciar una injuria renal prerrenal de renal. Por eso es importante esos aspectos fisiológicos. Siguiente. Esto es lo mismo, seguimos. Muy bien. Definición de ira, todos creo que ya hemos conversado bastante, seguimos. Esto es lo que ustedes dijeron, yo les pregunté esto al inicio. Cada uno definía de una manera, miren. Todos los investigadores dicen, para mí esta es injuria renal, para mí es, yo utilizo creatinina, más de 2, más de 3.4, más de 3.5. El otro dice, no, yo quiero el incremento de creatinina. Otro dice, no, yo quiero el descenso de la tasa de filtración glomerular. Otro decía, no, yo utilizo el boom, el nitrógeno. Otro dice, no, yo utilizo la diuresis, y yo utilizo 500, otro utilizaba 200. Nadie se ponía de acuerdo. Así como ustedes, nadie se ponía de acuerdo. Tratarlos a que lean ustedes. Siguiente.
Entonces, ya llegó un momento en que digo, vamos a ponernos de acuerdo. Uno de esos fue aquí en el 2007, que es una reducción súbita de la función renal, súbita, ¿no? Después ya pusieron que tiene que ser menos de 7 días, como comentó el doctor, ¿no? Pero hasta ese momento no ponían tiempo, decían súbito o decían 48 horas, no ponían un tiempo máximo. Ya hablaban de la creatinina solamente o del gasto urinario. Siguiente. Siguiente. Entonces, Rifle, recuerden, 2004, Akin 2007. Siguiente. ¿Qué decía Rifle? El 2004 me hablaba de riesgo, injuria, falla. Los 3 primeros agudos, los demás abajo es ya crónico. ¿Cuál es el problema de Rifle? No problema, sino cuál es la característica. Los 3 primeros tenían alta sensibilidad. ¿Qué quiere decir? Que me detecta casi todos los que tenían injuria renal. Así no lo tengan. Decían, no importa, tú tienes, ven conmigo. Esas son las pruebas muy sensibles, ¿no es cierto? Las pruebas muy sensibles no les interesa, reaccionan rápido. ¿No? Oye, eres muy sensible, te echo una broma y al toque te molestaste. Así soy, ¿no? Es una prueba muy sensible. Reacciona rápido. ¿No es cierto? Reacciona rápido. Así sea un paciente sano, lo detecta como enfermo. Como el ELISA de primera generación en VIH. Prueba muy sensible. Oh, pero yo ni siquiera tenía pareja, nada, no importa, saliste positivo. Y después ya por eso salieron el Western Blot, aunque ahora casi ya no se usa el Western Blot porque han salido ELISA hasta de cuarta generación que ha subido su especificidad también. Entonces, alta sensibilidad. ¿Qué me decía? Utilizaba la tasa de filtración glomerular, como algunos de ustedes decían, ¿no? Ellos todavía usaban la tasa de filtración glomerular, ¿no? Y la diuresis, ¿no? Tasa de filtración, diuresis y creatinina. Esas 3 cosas usaban. Vino Akin, la siguiente. Akin, de 2007, siguiente, ha retrocedido, me parece. Y Akin dijo, yo voy a agarrar solamente los 3 primeros del Rifle. Quiero la parte aguda, ¿no? No uso el estadio final, no uso pérdida, ¿no? Y las voy a catalogar en grado 1, grado 2 y grado 3. Y les voy a poner un tiempo a la diuresis. Dice, el que me orina menos de 0.5 en 6 horas, ya grado 1 injuria renal. Si es que es con mayor tiempo, el que me orina menos de 0.5 por 12 horas. O el otro que dice, el que me orina menos de 0.3 por 24 horas o no me orina nada por 12 horas, ¿no? Hasta anuria, si es que utilizamos el flujo renal. La diuresis, perdón. Y después utilizaban la creatinina. Siguiente. Hasta que vino el año 2012, Cádigo, ¿no? Y Cádigo dijo, le voy a poner máximo 7 días. 7 días máximo. Porque después de 7 días, ¿de qué hablamos? Y acá estamos hablando de injuria renal aguda. Después de 7 días hablamos de enfermedad renal aguda. Hasta los 3 meses. Y después de los 3 meses, ¿de qué hablamos? De enfermedad renal crónica. ¿No es cierto? O sea, el tiempo es un parámetro para definir esto. Injuria renal aguda, más de 48 horas hasta los 7 días. Enfermedad renal aguda, de 7 días a 3 meses. Y enfermedad renal crónica, más de 3 meses. ¿Verdad? Cuando hablamos de injuria renal aguda, todavía no hay un componente anatómico, estructural. No hay daño estructural en el riñón. O sea, no me sirven pruebas estructurales como albuminuria. Se supone que ahí no debería haber albuminuria, porque mi membrana basal está sana todavía. No solamente hago pruebas funcionales, creatinina, diuresis, ¿no? Tasa de filtración glomerular. Siguiente. Y él clasificó en 3 grados, ¿no? Estadio 1, 2 y 3, dependiendo de la diuresis. Esto sí les pueden preguntar en el examen, no sé si se lo tienen que memorizar, quieran o no, ¿no? O la creatinina. ¿Verdad? Siguiente. Perdón, antes. ¿Qué también me indica estadio 3? Si el paciente entra, si el paciente entra a diálisis. ¿Okay? Si el paciente entra a diálisis, o sea, mi paciente, yo decido dializarlo, ya es estadio 3. ¿Ok? Siguiente. Y eso es lo que he estado explicando. ¿Cómo ha ido evolucionando esto? En los años 1900, ¿no? Le llamamos fracaso renal agudo, insuficiencia renal aguda. No tenía ningún examen para hacerle, no era clínico, ¿no es cierto? ¿Cómo reconozco un paciente con enfermedad renal? ¿Qué clínica tendrá? ¿En quién sospecho a alguien que está con enfermedad renal? Hasta los vecinos saben, doctor, se le hinchan los pies, debe estar mal los riñones. Edemas, ¿no es cierto? Edemas, ¿qué más? La palidez terrosa, abotagado, ¿qué más? Ok, orina espumosa, ¿qué más?
Edemas dijimos. ¿Encefalopatía o no? Encefalopatía. Síntomas urémicos como ¿cuáles? Prurito, náuseas, vómitos, ¿no? Porque puede ser gastropatía urémica, encefalopatía urémica, ¿no? Dolor torácico, tipo infarto, le hago un EKG, infradesnivel del PR, ¿qué es eso? Con alternancia en los QRS. Pericarditis con derrame pericárdico, ¿no es cierto? No, todas esas cosas. Antes era así, o sea, yo tenía que esperar que mi paciente esté mal por un montón de años con el riñón para hacer diagnóstico. Nunca hacía diagnóstico de injuria renal aguda, ni sabía qué era eso. Hasta que ya les dije, aparecieron rifle, aparecieron aquí, y dijeron, no, hay que hablar de prevención, el año 2007, y actualmente estamos hablando de los criterios de CADIGO. Y hablamos ya de estrés renal, de injuria renal, de riesgo y de los nuevos biomarcadores. Seguimos. ¿Qué tan grande es ese problema? De los que se dializan. ¿Ustedes han visto pacientes en diálisis? Hay bastantes, ¿no? Hay cola los pacientes. Los pacientes que se dializan acá, que vienen por primera vez que se dializan por emergencia, después tienen que buscar un lugar cerca a su distrito donde tengan que dializarse. Si quieren ser nefrólogos, ponen su centro de diálisis, la hacen linda. ¿Ya? Dicen, de los pacientes hospitalizados, miren qué porcentaje de pacientes tienen injuria renal. 30%, 25%, 32%, 20%. O sea, casi la tercera parte de los pacientes que se hospitalizan, y sobre todo en unidades críticas, hacen injuria renal. Es un montón de gente. Un montón de gente. Seguimos. Es lo que hemos explicado. Recuerden que tenemos una enfermedad renal crónica a partir de 3 meses, una enfermedad renal aguda, y la injuria renal aguda se puede dar en cualquiera de esos sitios. O sea, yo puedo tener ya un paciente diabético de larga data que ya me hizo enfermedad renal crónica y hago una sepsis y sobre eso yo puedo hacer una injuria renal aguda. ¿Cierto? O sea, tengo una enfermedad renal crónica reagudizada. Se hizo una injuria. Pues, eso implica esos rayos rojos, ¿ya? Siguiente. Los criterios, ya dijimos, criterios funcionales. Miren, injuria renal aguda no tiene criterios estructurales, porque se supone que el riñón todavía no está dañado estructuralmente. Sí está fallando, pero no está dañado estructuralmente. Por eso no tengo criterios estructurales que me definan injuria renal aguda. Solo tengo criterios funcionales. Y ahí está la elevación de creatinina, la tasa de filtración glomerular, la diuresis, ¿no? Pero cuando ya tengo enfermedad renal aguda o enfermedad renal crónica, ya entran criterios estructurales de daño. Ahí está lo que ustedes decían, albuminuria, hematuria, eso es criterio de daño. Eso se utiliza para enfermedad renal aguda o para enfermedad renal crónica. ¿Ya? Siguiente. Eso es lo mismo. Siguiente. Ya, se podrá agrandar un poquito esto. Primero vamos a esta parte. Hemos hablado de nuevos biomarcadores. Y esos nuevos biomarcadores me tienen que decir cuando mi riñón está en estrés. Solamente cuando está en estrés. Ustedes están estresados, ¿no? Antes de que salgan jalados el examen, ¿no? Solo están estresados. O sea, un día antes, 2 días antes, yo tengo que saber cómo ustedes los identifico, qué está pasando. Entonces, ahí tengo que usar biomarcadores de estrés. Ahorita vamos a ver cuáles son. Todavía no hay daño. Están expuestos ustedes a una noxa, ¿no? A una hipoperfusión, a una operación, a sepsis, ¿no? Después, si ya hay más compromiso renal, sigue subiendo un poquito, ya hay una injuria renal, entonces ya tengo biomarcadores de daño. Y vamos a ver que la creatinina recién está en biomarcadores de daño. No es un biomarcador precoz. Seguimos después ya cuando hay disfunción. Inclusive hay biomarcadores de recuperación también. Pasamos al lado de eso es. Perfecto, eso, ahí empezamos. ¿De dónde partimos nosotros cuando tenemos injuria renal aguda? Podemos partir de un riñón totalmente sano. Podemos partir de un riñón que está susceptible, porque es un paciente que está con alguna infección, con sepsis, con shock, no lo sé. El riñón está sano, pero susceptible. O podemos partir de un riñón que ya está enfermo. Un paciente con enfermedad renal crónica y sobre eso hace la injuria renal aguda. O sea, podemos partir de ahí. Si partimos de ahí y nos exponemos a una injuria, ¿no? Hipoperfusión, contraste, sepsis, no sé, algún antibiótico,
podemos hacer una injuria renal aguda, que ya sabemos que puede ser estadio 1, 2 y 3, ¿verdad? Según diuresis, según creatinina. ¿Y cómo identificamos eso? Con biomarcadores de estrés, de daño, disfunción. Avanzamos un poquito más. ¿Nos podemos recuperar? Sí, podemos tener una recuperación total, ¿no? O podemos tener recuperación parcial, o podemos tener una progresión a una enfermedad renal, estadio final, como acá. ¿Cierto? Estadio final. Y pasamos ya a un paciente que se dializa permanentemente, enfermedad renal crónica, estadio final. Pero los que se recuperan, para acá, ¿no? Vamos a recuperar, es un paciente que recupera su tasa de filtración glomerular, está a más de 60 mililitros por minuto, ¿no es cierto? Vamos a ver, puede ser una recuperación total, acá a la izquierda, total, y regresa hasta un riñón como estaba arriba, sanito, o puede ser una recuperación parcial y regresa a un riñón ya medio chancadito, susceptible, o un riñón ya enfermedad renal crónica. Por eso es importante detectar a tiempo una enfermedad, una injuria renal aguda. La idea es recuperar al paciente. Bueno, la idea es que no haga injuria renal aguda. Entonces, si yo veo que es un riñón que está en riesgo, es un paciente que está hipotenso, que tiene una pancreatitis. Entonces digo, si yo le pongo un contraste yodado, al paciente me va a hacer una injuria renal aguda. Si no le doy volumen adecuado, si no le doy vasopresores, o si mejor le cambio el antibiótico para no darle un nefrotóxico, puedo evitar todo esto. Entonces la idea es reconocer al paciente que está en riesgo de injuria renal aguda. Siguiente. Lo mismo, pero explicado de otra forma, ¿no? Cómo el paciente de un riñón normal va avanzando y miren cuándo recién sube la creatinina. Ya cuando hay pérdida de función renal. Acá no, pero acá tenemos algunos biomarcadores de riesgo, ¿no? Algunos biomarcadores tempranos, es importante eso. Siguiente. Lo mismo, siguiente. Entonces, siguiente, ¿no? Pues esto no. Y acá tenemos los biomarcadores. Bien. ¿Qué biomarcadores tenemos precoces, tempranos, de riesgo? ¿No? Inmuno, que es molécula de injuria renal, ya se usa en orina o en sangre, ¿no? El TIM2, que es un inhibidor tisular de las metaloproteinases, también se usa. Ya tienen que recordar estos nombres, ¿eh? Porque cada 5 o 10 años ya no vamos a hablar de creatinina, de urea. Eso es lo que vamos a pedir. Cistatina C, felizmente ya se está usando bastante. Factor de crecimiento similar a la insulina, también. Y miren, marcadores de falla renal ya. O sea, los ultimitos, ¿no? La que ya cuando el riñón está fallando. Creatinina, gasto urinario. ¿Me sirve? No me sirve. Me sirve para decir, bueno, entra diálisis, ¿no? Pero no para proteger al riñón. Por eso no son buenos biomarcadores. Sin embargo, todas las clasificaciones están basadas hasta el momento en eso. Cadigo, todo está basado en eso. Seguimos. Mortalidad, ¿no? Supervivencia en base al estadio de injuria renal. Es importante clasificar el estadio de injuria renal. No solamente decir está en injuria renal. Estadio 1, 2, 3, en base acá, diuresis ya dijimos, y a creatinina. Aunque no son buenos biomarcadores, pero es lo que tenemos. Entonces miren la sobrevida, estadio 3, ¿no? A los 40 días, la mitad se mueren. ¿Cierto? Alta mortalidad. Un paciente en estadio 3 es el que está en anuria, que no orina. O su creatinina está volando, ¿no es cierto? 4, 5, 6. Ese es estadio 3. A evitar eso. Siguiente. ¿Seguimos? ¿No avanza? ¿Se dormí con el...? Uy. Entonces, ¿cómo hacemos? Ya sabemos que es la injuria renal, ¿no es cierto? ¿Cómo hacemos diagnóstico? Bueno, lo hacíamos con diuresis, lo hacíamos con aclaramiento de orina, con el nitrógeno ureico, terapia de reemplazo renal, pero ahora usamos los nuevos biomarcadores, dale clic, como cistatina o engal y los demás, ¿no es cierto? Dale clic, dale clic. Eso es lo que vamos a usar ahora. Y la clínica, ¿no? Que usábamos hace 100 años. ¿Qué es el BUN? BUN, ahí dice BUN, no dice uria. ¿Qué es BUN? No es la relación. Nosotros usamos relación entre uria y creatinina, ¿no? También para ver si es perrenal, renal, pero acá no se refiere a eso. BUN. De sangre debe ser. ¿Sí? Ya, sí. Dice nitrógeno ureico en sangre, ¿no es cierto?
nitrógeno ureico en sangre. Los gringos utilizan eso, no usan la urea como marcador. Nosotros usamos la urea. ¿Ustedes se acuerdan la fórmula de osmolaridad? ¿Cómo calculo la osmolaridad en sangre? Muy bien, 2 por el sodio, glucosa entre 18, más la urea entre 2 por el sodio, más la glucosa entre 18, más urea entre 6, ¿no es cierto? Entre 6. Los gringos no usan urea entre 6, utilizan boom entre 2.8. Al final es lo mismo. Pero ¿de dónde salen estos números? ¿Alguien sabe? Tienen que saber todo, chicos. ¿Dónde es San Marcos? ¿De dónde salen esos números? A ver, los que están cerrando los ojos, el doctor. ¿Cómo estás? Ah, de acá no se ve, ¿no? No, tienes razón, de acá no se ve. ¿De dónde salen esos números? La glucosa en qué unidades les dan en el laboratorio ustedes? Miligramos por decilitro. La urea, igual, miligramos por decilitro. ¿Y las molaridades hacemos en miligramos por decilitros? No, milosmoles o miliequivalentes por litro. Pues yo tengo que transformar los miligramos a osmoles. ¿A eso qué tengo que saber? Mi peso molecular, muy bien, doctor. Así es. Pues, ¿cuánto pesa la glucosa? 180, o sea, 1 gramo de glucosa son 180 moles. La urea, 60. Entonces 1 gramo de urea son 60 moles. Entonces, por eso es que está 18 y por eso es que está 6. Pero el boom es solamente el nitrógeno de la urea. Si yo me acuerdo de la fórmula de la urea, NH22CO, ¿cuánto es urea de eso y cuánto es nitrógeno? Pues, a ver, la luz puede prender para que se vea, si no, no van a ver. ¿Dónde está la luz? Ah, ya. La urea es NH2, esto 2CO. Esta es la urea. ¿Nitrógeno cuánto es? 14, ¿no es cierto? Por 2, 28. Todo esto, ¿cuánto es? Hidrógeno, 1 por 2, 2 por 2, 4. Carbono, 12. Oxígeno, 16. ¿Cuánto suma todo esto? 60. Por eso que la urea es entre 6. Pero los gringos dicen, no, yo no trabajo con la urea, yo solamente trabajo con el nitrógeno de la urea, con el boom, con 28, por eso entre 2.8. ¿Ya? Igualito con la glucosa. Glucosa, C6, H12, O6, 6 por 12, 72, 1 por 12, 12, 16 por 6, 96. ¿Cuánto suma? 180, por eso entre 18. Para que se acuerden. Todo tienen que saber, chicos. No, doctores, clase de ingeniería renal aguda. Tienen que saber todo. ¿Ya? Seguimos, apaga la luz nomás. Se queda dormido. Apaga la luz, pero prende tú. Ah, disculpa, que está acá abajo. Ya, la próxima yo prendo y apago la luz. Ya, seguimos porque no queda tiempo. Vamos. ¿Qué pasó? ¿Seguimos? Ya, entonces ya hemos hablado de los biomarcadores, ya sabemos por qué son estos. Seguimos. Seguimos. Acá está todo lo que se les explicaba hasta ahí, ¿no? ¿Por qué no sirve la urea? ¿Por qué no sirve la creatinina? ¿Por qué no sirve el gasto urinario? Seguimos. Eso ya lo leo. ¿Y cuáles son las propiedades deseables de los nuevos biomarcadores? También les he explicado. Siguiente. ¿Ah? Y esto es lo que le digo. Los nuevos biomarcadores sí me pueden decir de qué parte son. La urea y creatinina no. Nuevos biomarcadores me dicen el tubo proximal. ¿Quiénes se elevan? KIN1, interleuquina 18. ¿No es cierto? En el asa ascendente, en GAL. ¿No? Tubo colector, interleuquina 18, en GAL. Entonces, ahí sí yo puedo saber. Ah, tiene componente intersticial, es un componente glomerular, es un componente tubular. Son más específicos, no solo el riñón, sino hasta de qué parte del riñón está fallando. Yo sospecho de necrosis tubular aguda. Ah, ya, tubular. Una nefritis intersticial, intersticio. Una glomerulonephritis rápidamente progresiva, glomérulo. Me ayuda bastante. ¿La creatina me dice eso? No, no me dice nada de eso. De repente ni tiene injuria renal en mi paciente y estoy catalogando como injuria renal. Siguiente.
Entonces, les dije que vamos a hablar un poquito de sepsis. Entonces, un ejemplo para aplicar esto es un paciente que está sano, normal, tiene un proceso séptico infeccioso, todavía no me ha hecho compromiso renal, ojalá que no lo haga, pero ya está con riesgo. Biomarcadores de estrés. Estos se elevan antes que el paciente eleve creatinina, antes que el paciente deje de orinar, ¿no? Antes que tenga acidosis, todas esas cosas. Se elevan en GAL, TIM2 y el factor de crecimiento similar a la insulina. Ojo que si a mí el doctor Valencia me dice haga preguntas, voy a preguntar esto. Lean esto, nuevos biomarcadores, cuáles son de injuria, cuáles son precoces. ¿Ya? Ya si el riñón ya tiene algún grado de injuria, ya están, KIN1, ya hay albuminuria, ¿no es cierto? Otros. Funcionales, ahí recién aparece la cistatina C, la creatinina, miren. Cuando ya cae la tasa de filtración glomerular, recién ahí eleva la creatinina, recién ahí eleva la cistatina C, ¿no? No son precoces, no son específicos. Después tenemos clínico, el rojo, ya para que quiero el clínico, ¿no? Ya para dializar nada más al paciente, ¿no? Y después tenemos biomarcadores de recuperación. Bien, seguimos. Estamos hablando bastante, lo mismo, otro tipo de grafiquito para que vean cuáles son marcadores de estrés, ¿no? Quiénes son en orina y cuáles son los de plasma. Ahí está, orina y plasma. ¿Ok? Siguiente. Parece difícil, ¿no? Es lo mismo, chicos. Simplemente esto es para explicar cómo va progresando la enfermedad y dónde están los biomarcadores que yo puedo usar. Si el paciente progresa hasta fibrosis, o si progresa pero se recupera, o el paciente no progresa en enfermedad renal crónica, simplemente se recupera rápidamente, ¿no? Ya tienen todos los biomarcadores que ustedes pueden usar. Siguiente. Muy bien, ya salimos de los biomarcadores. Hablamos en sí de injuria renal aguda. Causas, miren todo lo que me puede causar injuria renal aguda. Un montón de patologías, ¿verdad? O sea, la injuria renal aguda es el destino final de un montón de patologías. Así como el shock, así como la insuficiencia respiratoria. La insuficiencia respiratoria en sí es una enfermedad, no, es consecuencia de un montón de enfermedades. De ARS, de neumonía, de EPOC, no sé, de trauma. Igual, la injuria renal aguda es consecuencia de un montón de patologías. Cualquiera de esas me puede llevar a injuria renal aguda, ¿no? ¿Cuáles son las más frecuentes? Vean por tamaño: sepsis, shock, drogas, medicamentos, fallas cardíacas descompensadas. Y esos son los pacientes que entran a la emergencia en los hospitales. Vienen por su falla cardíaca, terminan haciendo un cardiorrenal, injuria renal aguda. Vienen por un pie diabético, se hacen sepsis, hacen injuria renal. Viene por una pancreatitis, está deshidratado y encima le tomé una tomografía con contraste, me hizo la injuria renal, ¿no? Entonces, esos son los pacientes que tenemos. Siguiente. Pero ahí nomás. ¿Cómo se clasifica la injuria renal? Prerrenal, renal y posrenal. ¿Qué quiere decir? Que el compromiso es antes del riñón. Mi riñón está sano, mi compromiso es antes. Entonces, ¿qué me va a llevar eso? Hipoperfusión. Ahí está todo lo que es hipoperfusión. Hemorragias, anemia severa, hipotensión, shock, obstrucción de las arterias, ¿cierto? Todo lo que hace que no llegue sangre, ¿no? Prerrenal. Al inicio, las primeras horas, los primeros días, mi riñón soporta. No tengo compromiso renal, solo prerrenal. La injuria renal, prerrenal, a la larga va a llegar a una injuria renal, porque al final va a producir isquemia renal, ¿no? La injuria renal intrínseca, tenemos problemas de túbulos, problemas intersticiales, problemas glomerulares, problemas vasculares y obstructivos. ¿Cuál de todos es la más frecuente? La necrosis tubular aguda. Es la más frecuente, ¿no? La necrosis tubular aguda de injuria renal en sí. Por sepsis, por pigmentos, ¿no? Por contraste. La nefritis intersticial, también por antibióticos, por contraste, reacciones alérgicas, ¿verdad? Glomerular, glomeritis rápidamente progresivas. Vasculares, obstrucciones tanto venosas como arteriales. Y después tenemos el posrenal, es fácil de entender, por eso que al inicio les puse las presiones, como cuando aumenta la presión en la cápsula, ¿no es cierto? Evita que haya filtración. Entonces, cualquier obstrucción después del riñón, cálculos, tumores, estrecheces,
problemas congénitos, ¿no? Problemas prostáticos. Cualquier obstrucción va a producir injuria postrenal. Siguiente. Ya falta poco, chicos, falta poco. Lo demás es lo mismo, solo que explicado de otra manera. Siguiente. Y acá simplemente lo que les he dicho, les he hablado, está escrito parte por parte, ustedes lo leen, ¿no? ¿Qué pasa en prerenal? No hay daño estructural, recuerden, no hay daño estructural, ¿no? Es por reducción de la perfusión renal, por lo tanto, esto tenemos que revertirlo rápido. Renal, daño intrínseco de riñón, puede ser intersticio, glomérulo, puede ser túbulos, ¿verdad? O vasos sanguíneos. Por renal, por obstrucción a la exclusión. Siguiente. Y ahí está, donde podemos tener todos esos daños de injuria en el riñón. Siguiente. Acá simplemente he desglosado todas las posibilidades de cada uno de estos. Lo encuentran en cualquier libro también, ¿no? Solo que acá está resumido, ¿no? Hipovolemia, disminución de volumen, ¿no? Por ejemplo, la falla cardíaca me hace un cardiorrenal, o el cirrosis me hace un hepatorrenal. ¿Dónde está clasificado eso? En prerrenal, porque es hipoperfusión. ¿Ok? Ya hemos hablado un poco de problemas de AINES, de IECAS, también prerrenal. Siguiente. Ya, postrenal, todo lo que es obstrucción, cualquier cosa que produzca obstrucción. Siguiente. Y las intrínsecas, necrosis tubular aguda, la principal, secundaria hipoperfusión. Entonces una prerrenal me puede llevar a una renal por isquemia, por necrosis tubular aguda, ¿no? Nefrotóxicos, algunos antibióticos, también me producen necrosis tubular aguda. Rhabdomioles es muy importante. Vemos bastante pacientes con CPK en 3000, en 4000, en 10000 y después no orina. Hacen necrosis tubular aguda por pigmentos. ¿Ok? Nefritis intersticial aguda, medicamentos, no se olviden antibióticos. Creo que les pongo un caso clínico ahí. Siguiente. Lo mismo. Por acá creo que está, por ahí algo de su caso clínico para mañana. Ahí está la explicación en esta diapositiva. ¿Ya? Dice, ¿no? Ya. Siguiente. O sea, las glomerulopatías, cuidado. Síndrome de pulmón, riñón, esas cositas. Siguiente. Esto lo pasamos. Esto les he explicado ya, solo que está acá con dibujitos ahí, cómo los AINES en este lado o cómo los IECA a este lado me va a alterar la perfusión glomerular, ¿no es cierto? Uno me va a dilatar ambos, pero me dilata más la deferente, y otro me va a hacer vasoconstricción de la arteriola aferente, ¿no? En ambos casos baja el flujo la tasa de filtración glomerular. Cuidado entonces con un paciente que esté en riesgo, que estén usando AINES o que estén usando IECAS, cuidado. Siguiente. Esto es para explicar un poquito qué sucede en sepsis, ¿no? Vasodilatación arterial y vasoconstricción renal. Cuando yo tengo un paciente con sepsis, se secreta óxido nítrico, ¿verdad? El óxido nítrico es un potente vasodilatador. ¿En respuesta a qué? ¿Por qué secreta óxido nítrico? ¿En respuesta a qué? No, porque eso ya después. O sea, precisamente la vasodilatación me va a producir la hipoperfusión, ¿no es cierto? El shock vasodilatado, el shock distributivo, que al inicio es caliente, ¿no? ¿Qué son los lipopolisacáridos? ¿Dónde se encuentra? ¿Qué son? Acá ya ha muerto uno, ha muerto dos, han muerto tres. ¿Serán componentes de la pared bacteriana? ¿Serán positivos o serán negativos? Serán negativos principalmente, ¿no? Entonces, ¿qué consideramos a los lipopolisacáridos? Endotoxinas. Es el más conocido, el más estudiado, pero hay un montón de endotoxinas. Las endotoxinas son las que me van a desencadenar la proliferación o liberación de óxido nítrico. Se puede tener bacteriemia, endotoxinemia, producción de óxido nítrico, o sea, vasodilatación, shock, hipoperfusión. ¿Cómo estará el riñón? Hipoperfundido, ¿no es cierto? ¿Y el riñón va a querer estar hipoperfundido? No. Entonces el riñón, ¿qué va a decir? Tú estarás dilatado, pero yo voy a hacer vasoconstricción. Como mecanismo de defensa. Está bien que sea un día, 2 días. Se supone que en esos 2 días un buen médico de acá ha encontrado el problema,
ha evitado la hipoperfusión, le ha mejorado la perfusión renal, ya no es necesario que el riñón esté haciendo vasoconstricción. Pero si ustedes no han detectado el problema y el paciente sigue con hipoperfusión y además vasoconstricción renal, me va a llevar a una necrosis tubular aguda. Pues, consecuencia de la sepsis es eso. Esta es la explicación antigua, sí, es valedera, pero acá estamos hablando de macrocirculación, presión arterial, ¿no es cierto? Antes se pensaba que esta era la única explicación de la injuria renal aguda por sepsis, o famoso SACI. Seguimos. ¿No? Lo mismo, sepsis, endotocinemia, ¿no es cierto? Compromiso respiratorio, edema pulmonar, hipoxemia. Estos pacientes terminan en ventilador mecánico y por eso tienen alta mortalidad. El paciente no orina, edema, ¿no es cierto? Sobrecarga ventricular, falla cardíaca y se muere el paciente. Siguiente. Todo es macro. Entonces tenemos pacientes en riesgo de injuria renal y el paciente que va a hacer sepsis. ¿Qué pacientes están en riesgo? Pacientes con drogas nefrotóxicas, pacientes adultos, pacientes que ya tienen una baja tasa de filtración, pacientes que son diabéticos, hipertensos, falla cardíaca, enfermedad. O sea, casi todos los pacientes que vienen al hospital ya tienen alguno de estos factores de riesgo. O sea, de por sí ya están en riesgo de injuria renal. Y si encima hace una sepsis, entonces yo tengo que detectar eso. O prevengo o mi paciente hace una injuria renal. Seguimos. Y esto es lo que va a pasar con el paciente con sepsis. Estudien SACI, que es la injuria renal aguda asociada a sepsis. Hay un montón de revisiones de esto. ¿Ya? ¿Cuál es el problema? Que los criterios para sepsis incluyen injuria renal. Entonces, yo voy a ver si mi paciente no orina o tiene la creatinina elevada. ¿Será porque ya tiene injuria renal o es por sepsis? Entonces, ahí hay un problema. Entonces, al inicio, ¿será sepsis o será realmente una injuria renal? No lo sé. O es que mi paciente está con sepsis y al inicio no tiene injuria renal y al tercer, cuarto día recién me hace injuria renal. ¿Ok? Es más fácil de identificarlo. En cualquiera sea el caso, yo estoy en un paciente con injuria renal aguda asociada a sepsis. ¿Qué voy a hacer ahí? Reconocimiento temprano, ¿no? Hidratación óptima, evitar nefrotóxicos, evitar cualquier cosa que me agreda más al riñón. Si mi paciente ya me hace una injuria renal asociada a sepsis, voy a tratar de manejarlo para hacer una reversión precoz. Porque si no, mi paciente va a hacer una enfermedad renal aguda, puede progresar a una enfermedad renal crónica y ya se queda con enfermedad renal crónica, con diálisis o sin diálisis, pero ya con enfermedad renal crónica, y eso me da alto riesgo de muerte. Entonces, cuidado entonces con el SACI. Seguimos. Pues acá para explicarles un poquito. Hemos hablado de la afectación macrocirculatoria, cómo la hipoperfusión me produce injuria renal aguda. Pero hay un componente microcirculatorio que tiene que ver con los PAN y DAMS. Estas bolitas verdes que ven acá. Bueno, aquí, justo en el túbulo, no tiene un puntero, ¿no? Acá, justo en el túbulo, están esas bolitas verdes. Esos son los PAM y DAMS. Ustedes ya saben, ¿no? ¿Qué era PAM y DAMS? Patrones asociados a daño y a patógenos, ¿no es cierto? Muy bien. Eso va a filtrar. Tengo, no sé, tengo una sepsis, una bacteriemia, no lo sé. Y va a filtrar. ¿Qué va a producir eso? Yo ya estoy con un componente de vasoconstricción, porque hemos dicho que el riñón se va a defender haciendo vasoconstricción. ¿No es cierto? De por sí eso disminuye la tasa de filtración glomerular. Es un mecanismo de defensa, pero no debe durar mucho tiempo. Pero tenemos Shanks, el riñón tiene Shanks, así como hay Shank pulmonar, también hay Shank renal. Entonces, esa sangre igualito, así no pase por ahí, va a pasar por otro lado. ¿Y qué va a pasar en este lado? Va a aumentar acá la sangre. Entonces, la presión acá va a ser mayor. Y si acá va a ser la presión mayor, no va a poder filtrar, no se va a poder reabsorber. ¿No es cierto? Y va a aumentar la presión acá también. Y si aumenta la presión, si sube esa presión, va a aumentar la presión en la cápsula. Y mucho, si aumenta la presión en la cápsula y encima está entrando menos sangre, la perfusión renal va a disminuir. Y va a tener isquemia renal. Entonces es la parte macrocirculatoria y microcirculatoria, ¿no? Seguimos. Pero también, seguimos. Hay una reprogramación metabólica. ¿Han escuchado ustedes de reprogramación metabólica?
Es que les gusta la bioquímica, oncología han llevado. ¿Por qué sobreviven las células oncológicas? ¿Y cómo podemos atacar? Ya, evade el sistema inmune es uno, y otro, ya, y otro porque la célula es muy mosca, muy viva. Dice, yo solamente voy a dar energía a las funciones necesarias. Funciones innecesarias, lo elimino, ¿sí, doctor? Eliminado, ¿no? ¿No? Por ahí también, o sea, ya. ¿Eso cómo se llama? Lean ustedes el efecto Warburg. Warburg, busquen eso. Se estudió primero en cáncer. Entonces, ahora está haciendo tratamiento sobre eso. Ya no es radioterapia, quimioterapia, que te daña todas las células. No, precisamente en eso. Entonces, el riñón, cuando está en sepsis, cuando está en problemas, dice, ok, tengo poca energía, entonces esa energía la voy a llevar solamente para funciones necesarias. Muchas funciones ya no las voy a cumplir, con tal de sobrevivir. En el cáncer es con tal de reproducirse, acá es con tal de sobrevivir. Entonces, ¿qué va a pasar? Un montón de transportadores no van a funcionar. No va a haber reproducción celular. ¿Y qué va a empezar a hacer? Producir ATP, pero esa producción de ATP es por una reprogramación metabólica. El problema es que esto me va a llevar a la formación de un montón de lactato. Acidosis metabólica, hiperlactacidemia, daño tisular y daño endotelial. Entonces, toda esta sepsis y inflamación va a seguir. Por protegerse el riñón, por hacer esa reprogramación, al final va a seguir haciendo más daño. Entonces, otro de los mecanismos más estudiados en injuria renal por sepsis. Efecto Warburg, reprogramación, ¿ya? Metabólica. Seguimos. ¿Qué pasa en injuria renal y trauma? Síndrome compartamental. ¿Qué es el síndrome compartamental? Qué cosas ya me están asustando, ¿eh? No me preocupa, me asustan ustedes porque no sé que me atiendan después. Aumento de la presión en cualquier compartimiento. El más estudiado es en traumatología. Síndrome compartamental, no sé, por un trauma, aumenta tanto la presión que me va a producir isquemia, ¿no? Porque no va a haber salida de sangre. Ingreso sí va a haber. La parte arterial entra, pero no sale. Entonces, más edema, más presión, necrosis, ¿no es cierto? Lo mismo pasa en abdomen. Síndrome compartamental abdominal. Aumento de las presiones intraabdominales. ¿Y eso a quién me va a presionar? A los riñones. Y al presionar a los riñones, me va a producir hipoperfusión renal. ¿Qué me puede dar síndrome compartamental abdominal? ¿Qué creen ustedes que me puede aumentar la presión intraabdominal? Ya. Citis. Otra cosa. Ya más procesos inflamatorios, más que asitis, una peritonitis, trauma, hemorragias, hematomas, ¿no? Pancreatitis severas, colecciones, ¿no? Los posoperados, ¿ustedes han escuchado hablar de las bolsas de Bogotá? Son pacientes cuando tienen cirugías de trauma, dicen un un atropellado, un baleado, entra y se abren sangre por todos lados, acá no puedo hacer nada. Meten un montón de gasas y cierran. Esperar que Dios se apiade de ese paciente, que pasen unos días, que mejore la coagulación y después recién entrar a ver qué pasó. Pero a veces al hacer eso, la piel ya no alcanza. Pues, ¿qué hacen? Le ponen una bolsa, y eso lo crearon en Colombia, se llama bolsa de Bogotá, y lo cosen. Para aumentar, es como que estoy aumentando piel. Simplemente es una bolsa. Una bolsa gruesa, pues, ¿no? Lo cosen, y es transparente, además me permite ver si hay sangrado o algo, ¿no? Claro, los gringos dicen, ¿qué es esto? Yo tengo algo especial, ¿no? Pero nosotros usamos bolsitas, ¿no? Hacemos eso en trauma, colocación de bolsa de Bogotá. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Hay que medir la presión. ¿Cómo podemos medir la presión intraabdominal? ¿Han visto? Con una sonda Foley, sencillísimo. Así le ponemos una sonda Foley, ¿no? Se supone que esa sonda está en vejiga, ¿no es cierto? Lo conectamos, ¿no es cierto? A un Avocat. Lo medimos con centímetros, lo ponemos acostado al paciente y vemos hasta dónde sube la presión del agua. Esa presión del agua es la presión de la vejiga. Y la presión de la vejiga está junto al abdomen
y es una presión similar a la del abdomen. Y me dice qué presión intraabdominal tengo. Síndrome comportamental, entonces, también. ¿Y qué pasa si encima el paciente está chocado? Tengo mucha presión en el abdomen y le está entrando poca presión al riñón. Peor, ¿no es cierto? Peor. Pacientes con síndrome comportamental y con shock, hipoperfusión. Siguiente.
Entonces, el sodio urinario también es alto, pierde sodio, no puede reabsorber. Esto preguntan bastante y bastantes fallas, pero es algo lógico nada más, ¿no? Prerrenal, que el riñón todavía funciona, entonces sí puedo concentrar la orina, entonces mi movilidad es alta, mi densidad va a ser alta. El sodio urinario sí lo puedo reabsorber, entonces no lo orino. Mi sodio urinario es bajo, mi tasa de fracción excretada de orina es bajo. Pues muchas veces preguntan eso. ¿Qué más? La relación urea-creatinina es importante también. Cuando la relación urea-creatinina es a más de 20, decimos que es prerrenal. A veces preguntan eso. Siguiente, en INAN les gusta preguntar eso. Y en INAN hace tiempo que no saca el primer puesto, ¿no? ¿O sí? Este año, pero ustedes no postulan este año, pues. Entonces, no, va a ganar las chicas, ¿cómo se llama? Telepatía, va a ganar. Telepatía. Túbulo intersticial, ya hemos hablado, ¿no es cierto? Principalmente antibióticos, medicamentos, contraste. Vean eosinófilos en orina, en sangre, ¿no? Piensen en enfermedades inmunológicas, lupus, vasculitis. Siguiente. Vean cilindros, eosinófilos, no se olviden. Túbulo intersticial, nefritis intersticial. Cuidado que les pregunten, ¿no? Cilindros y sobre todo eosinófilos. Va a haber fiebre, ¿no? Puede haber un rash también. Siguiente. Por pigmentos, sí vemos por rhabdomiolisis, vemos por hemoglobinuria, vemos por bilirrubinas. Hay que hidratar bastante al paciente, hay que acidificar la orina. Alcalinizar la orina. Siguiente. Oxalatos. Cuidado con las megadosis de vitamina C, ¿no? Que está de moda. En áreas críticas también hasta hace poco estábamos con megadosis de vitamina C. Ya hemos visto con los estudios que no sirven para nada. O sea, no digo tu suplemento de vitamina C, pero hablo de megadosis. Cuidado, que te puede producir problemas de falla renal aguda. Cuidado. Alcoholes, ustedes en la semana de San Fernando, ¿no es cierto? No les alcanza para el etanol que compran de dudosa procedencia, el metanol. No me sirven porque yo lo he vivido, también soy sanfernandino, entonces igual, juntábamos de 10 céntimos en 10 céntimos, alcanzaba para 2 reses. Nos íbamos como quien camina en la maternidad, no sé cómo lo hacíamos a medianoche, pero regresábamos sanos y salvos. Con 2 botellas de no sé qué. Cuidado con la intoxicación por metanol. Cuidado. Una discusión renal aguda severa, se mueren los pacientes. En COVID se vio bastante porque la gente tenía acceso a un montón de alcohol. Cuidado, ¿ok? Siguiente. Uratos, lo mismo, seguimos. Lisis tumoral, cuidado con eso. Pacientes con leucemia, linfoma, con quimioterapia. Hay que hidratarlos bien. Riesgos que nos hagan injuria renal, ¿no? Y hemos hablado de los AINES, ¿no? Cómo disminuye el flujo sanguíneo en la arteriola prerrenal. Cuidado a los ancianitos. Cuidado que están deshidratados. Siguiente. Antibióticos, lo mismo. Siguiente. Contraste. Los radiólogos nos piden a nosotros, a los médicos tratantes, que firmemos un consentimiento. Porque si el paciente hace compromiso renal, tú vas preso, pues, ¿no? Entonces tienes que ver a tu paciente cómo está la creatinina, que esté bien hidratado, que no tenga nefrotóxicos. Cuidado. Dice más por la carga osmolar que hace daño. Siguiente. Las vasculitis, bueno, creo que ustedes van a tener toda una clase de vasculitis con compromiso renal, lo pasamos. ¿No? Una es la púrpura genios, más por IgA en niños que tiene compromiso renal, dolor abdominal, recuerden. Siguiente. Urémico hemolítico, más en niños, compromiso renal, secundario, infecciones, diarreas, ¿no? Y un mal uso de antibióticos, sobre todo sulfas. Cuidado. Síndrome urémico hemolítico. ¿Cuál es el primo hermano del síndrome urémico hemolítico? Urémico hemolítico es más de niños. En adultos, que te da púrpura, PTT. La púrpura trombótica trombocitopénica es el primo hermano del SHU. El SHU se da en niños. Ambas son microangiopatías. O sea, se forman coagulitos en los vasos sanguíneos chiquitos. El SHU más compromiso renal. PTT más compromiso neurológico. SHU más de niños. PTT más de personas adultas. ¿Ok? ¿Qué vamos a encontrar en el frotis? La lámina periférica. Esquistocitos, muy bien. Eso es. Siguiente.
Dentro de las glomerulopatías, la rápidamente progresiva es aguda, hay que actuar rápido. Vamos a ver las semilunas, siguiente. Van a ver cómo se aparecen las semilunas en el... Dale clic. Ahí está. Siguiente. Y ahí venga, ahí se ve mejor, ¿no es cierto? Ya, vamos, siguiente. Consecuencias. Disminución de la diuresis, ¿no es cierto? Ya hemos hecho. ¿Test de furosemida podemos dar? Sí, pero primero vean que no sea obstructivo, ¿no? Disminución de la diuresis. Va a haber retención hídrica, ¿no? Menor excreción de sodio, ¿no? Menor excreción de agua, edemas, congestión pulmonar, complicaciones de las fallas cardíacas. Siguiente. Hiperpotasemia, ¿no? ¿Cómo se maneja la hiperpotasemia? ¿Qué es lo primero que le doy a un paciente con hiperpotasemia? Insulina, gluconato. ¿El gluconato me baja el potasio? No, pero sí es lo primero que debo dar. Punto para la doctora. El gluconato es un estabilizador de membrana, me va a evitar las arritmias. O sea, me va a dar tiempo para que ese riñón soporte mientras yo le voy bajando el potasio. Porque lo que yo le voy a dar para bajar el potasio va a demorar media hora, una hora. Mi paciente en ese tiempo me puede hacer una arritmia. ¿Y qué le doy para bajar el potasio? Salbutamol, que es lo mismo que los beta 2, solución polarizante, o sea, insulina. O sea, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? O eliminar potasio, no siempre voy a poder, o esconderlo nada más. Cuando ustedes barren debajo de la alfombra, lo mismo. Escondo el potasio del extracelular, lo meto al intracelular. Sigue en mi cuerpo, pero no lo estoy detectando. O sea, hay medicamentos que lo van a esconder, lo van a meter al intracelular, y hay medicamentos que sí lo van a eliminar. ¿Qué elimina? Diuréticos, furosemida, ¿no es cierto? Diuréticos de asa. ¿Qué más elimina? El cañoxalate, resinas de intercambio iónico con las heces. Cuando tiene diarrea, pierde bicarbonato, ¿no es cierto? Medicamentos asmáticos, ¿cómo es eso? Entonces, lo acaba de decir la doctora, beta 2 agonistas, le hizo salbutamol, eso. Así es, los beta 2 agonistas, pero esos no te eliminan, esos te meten al intracelular, igual que las soluciones polarizantes que dijeron acá, la insulina. Eso te mete al intracelular. Pero todo eso demora. Mientras tanto, yo le doy gluconato. ¿Ok? ¿Bicarbonato de sodio sirve? Muy poco, salvo que mi paciente, además de hipercalemia, esté con acidosis. ¿Ok? Entonces, si yo tengo un potasio y un AGA que me sale 5 y el mismo paciente le tomé sérico, no, ¿sabe qué? Mejor tómale sérico, y el sérico me sale en 7, ¿a quién le creo? ¿Al AGA o al sérico? El valor del potasio. Y seguro ustedes han visto así pacientes, ¿no? Oye, en el AGA tiene 5, ¿y por qué el sérico tiene 7? ¿A quién le creo? Al AGA, dice la autora. Acá no dice nada, pero se acomoda. Está bien, para que no se arme. Al potasio, ¿cómo que al potasio? ¿A quién le creo? Hay dos opciones, AGA o sérico. El AGA, nada más, el AGA, es cierto, le creo al AGA. ¿Por qué? La explicación es un poquito tonta, pero a ver. Cuando uno saca la muestra de sangre, ¿cuál demora más en procesarla? ¿El AGA? No, el AGA lo procesan de inmediato, máximo está 15 minutos ahí, porque procesar un AGA demora 1 minuto. Pero cuando llevas el sérico, piden hemograma, hemoglobina, perfil hepático, y encima es el paciente número 50, está 2 horas ahí. Y en esas 2 horas ha estado embolizando esa sangre, y ha estado botando potasio. Entonces, generalmente, el potasio sérico siempre van a ver ustedes, comparen, saquen a la misma hora y manden a procesar, va a ser más alto. Entonces, créanle más al del AGA. Y si tienen dudas, ¿qué deben hacer? Si tienen dudas, no, parece que sí, ¿qué hago? Uno se vuelve a tomar de inmediato, y el otro es, ¿qué examen le pido? EKG. Eso es de inmediato. Y si mi paciente está con 7 de potasio, voy a ver cambios en el EKG. ¿Qué es lo primero que se ve en el EKG? Hipercalemia. Ondas T altas, picudas, simétricas, parecidas a un infarto hiperagudo, diagnóstico diferencial, ¿no es cierto? Después, aplanamiento de la onda P, muy bien. Después,
Tiene que ver con la onda P también. Se va prolongando el PR, me va haciendo un bloqueo de primer grado. Después, ahora viene el QRS. Ensanchamiento del QRS. Y después ya ni siquiera tengo onda, tengo todo sinusoidal. Pido EKG. Siguiente. Si no puedo eliminar, voy a tener urecatina elevado. Ya hemos visto que esto es tardío. Si bien es cierto, son los biomarcadores que usamos. Espero que pronto ya no se usen esos, ¿no? Vamos a tener urecatina elevada, ¿no? Disfunción plaquetaria. Los pacientes con enfermedad renal sangran, hacen hemorragia digestiva. Llama al gastroenterólogo de endoscopía. No, no es que tenga una úlcera, no es que tenga... Es por un problema plaquetario de calidad de las plaquetas. Cuidado, primero hay que ver eso. Nos va a tener alteraciones digestivas, ¿no? Va a tener encefalopatía, uremia. ¿Cómo reconozco un paciente que está con encefalopatía urémica? Así esté lúcido. No, por eso digo, así esté lúcido. Está encefalopático, ¿eh? Por eso te puse el parche antes. Así esté lúcido. ¿Ah? No, asterixis. Así es. Hay pacientes que están lúcidos. Doctora, ¿qué tal? ¿Cómo está? A ver, tu manito. Ya está con encefalopatía urémica. Así esté despierto, así esté lúcido. ¿Ya? Bueno, claro, diagnóstico diferencial, ¿no? Pero depende de la historia de tu paciente. Entonces, por ejemplo, la uremia es un criterio de diálisis de emergencia, ¿no es cierto? Diálisis de emergencia. Siguiente. Bueno, es lo mismo, seguimos. Miren, estoy poniendo como 5 veces este cuadrito, ¿eh? Por algo será. Por algo será. ¿No? Siguiente. No me gusta soplar las preguntas, pero por algo será. Todo el compromiso que nos puede dar, ¿no es cierto? La enfermedad renal, encefalopatía urémica, falla cardíaca por sobrecarga de volumen, el paciente orina menos, injuria pulmonar, sobrecarga, edema pulmonar. Estos pacientes vienen desaturando, vienen con crépitos difusos, crépitos difusos por congestión pulmonar, hacen congestión hepática, te elevan transaminasas, no de hepatitis viral, no, es una congestión. Problema gastrointestinal, hemorragias, cuidado, isquemia, problemas óseos. Siguiente. ¿Cómo manejo? Pues va a depender. Primero, estoy paciente con riesgo, ¿no? Abuelito, con antibióticos, con neumonía, en que voy a usar algún antibiótico. ¿Qué debo hacer con ellos? Descontinuar todos los nefrotóxicos, ¿no? Voy a usar contraste. ¿Qué antibióticos voy a usar? Voy a hidratar a mi paciente, asegurar un buen volumen de perfusión, ¿no? Considerar un monitoreo hemodinámico, o sea, la presión, que esté bien la presión, ¿no? Acá me dice urea creatinina, idealmente son nuevos biomarcadores, evitar la hiperglicemia para no deshidratar al paciente, ¿no? Y considerar otros procedimientos de contraste para no usarlos. Todo eso sin riesgo. Y después en estadio 1, 2 y 3 ya mi paciente ya tiene compromiso. Y es todo lo que puedo usar. Siguiente. Muy bien. Cuidado con los fluidos. Tanto un paciente un paciente deshidratado, con poca volemia, ¿no es cierto?, con hipotensión, como un paciente con mucha volemia, ambos extremos son malos para el riñón. No, hay que hidratarlo bien, 3, 4 litros. No orina el paciente. ¿Qué pasó? Primero no orinaba porque estaba deshidratado, no filtra nada, prerrenal. Y hemos dicho que hay que mejorar la volemia, pero no hay que irnos al otro lado. Si nosotros nos vamos al otro lado, vamos a congestionar el riñón. Y si congestionamos el riñón, esa presión es en contra de la tasa de filtración. ¿Se acuerdan de ese grafiquito que les puse al inicio? No congestionemos el riñón. Cuidado. Tanto la isquemia como la congestión nos lleva a injuria renal. Ninguno de los extremos es bueno. Tenemos que estar en euvolemia con el paciente. Siguiente. Vamos. Esto lo pasamos, esto les quise poner como en el seguro, porque IETSI es del seguro, ¿no? Ellos tienen sus guías de manejo, cómo ellos reconocen un paciente en riesgo, prácticamente lo mismo, pero simplemente un esquema. Lo pasamos. Lo mismo también. Muy bien. Emergencias, ya dijimos, oliguria, anuria. Es una emergencia, el paciente con injuria renal aguda. ¿Qué debo hacer con ese paciente? Primero, un paciente que está con anuria, ¿qué debo hacer? Lo primerito.
Descartar obstrucción. Muy bien. Descarté la obstrucción. Después. Ver que esté con buena volemia, que no sea un problema de deshidratación, de shock, ¿no es cierto? Ok, está con buena volemia y sigue con anuria o oliguria. ¿Qué hago? Muy bien. Ahora sí voy a ver si puedo orinar. Su test de furosemida. ¿No es cierto? Muy bien. Y si con eso no orina, y el paciente cada vez está hinchando más, está desaturando, diálisis. Entonces, un criterio de diálisis de emergencia, oligoanuria que no responde. Ya tenemos un criterio. Edema pulmonar, bueno, secundario a oligoanuria. Hay pacientes que se dializan, que tienen enfermedad renal crónica y vienen desaturando, botando espuma por la boca. Un edema, todos hinchados. No, pero sí, toma poquito de líquido. No, mentira, ¿no es cierto? Si tú lo ves así todo hinchado, ese paciente no se cuida. Criterio de diálisis de emergencia, edema agudo pulmonar. La hipercalemia, ya hemos hablado de hipercalemia, ¿no? Cómo se debe hacer el diagnóstico, cómo si dudo, qué debo hacer, ¿no? ¿Cuál es el manejo? Y si a pesar del manejo médico mi paciente no responde, otro criterio de diálisis de emergencia. Igual el disturbio ácido-base. ¿Cómo eliminan los ácidos del riñón? ¿O cómo mantiene el equilibrio ácido-base del riñón? Muy bien. Uno es eliminando directamente iones de hidrógeno. Así es. ¿Qué otra forma? Muy bien. Otro es reabsorbiendo bicarbonato. ¿Qué más? Uno es reabsorber. ¿Produzco otro bicarbonato? Además de reabsorber. Sí, también produzco bicarbonato. No solo reabsorbo, también produzco. Aparte de eliminar el hidrógeno así directamente, ¿de qué otra forma se elimina hidrógeno? ¿Has escuchado de la acidez titulable? Amonio. Muy bien, ¿qué dijo amonio? Ragro, ¿no? Tú has concursado, ¿no? El concurso del año pasado. Sí, me acuerdo. A la final llegaste. Pero perdieron, dicen. No, pero han concursado con gente de otro nivel, ¿sí o no? Ustedes eran de tercer año, los otros eran de primero. ¿No? De quinto, ¿no? Claro. ¿También que la doctora también participó o no? Ah, ya. Ya. Sí, también los he visto ahí. ¿Tú participaste? Este año. Ya, chicos, ya con ganas, ¿ah? Bien. Entonces estamos. Acidez titulable, ion amonio. El amoníaco NH3 agarra el hidrógeno NH4, lo orinamos. Amonio. Fosfatos, ¿no es cierto? Fosfatos. ¿Qué pasa si mi paciente está con acidosis metabólica severa? Yo le doy un buffer, que el que tengo a la mano, que es bicarbonato, y mi paciente sigue en acidosis, otro criterio de diálisis de emergencia. La uremia, pericarditis urémica, encefalopatía urémica, gastropatía urémica, el paciente está urémico y encima está con hemorragia estivalta. Yo solamente 2 veces he visto escarcha urémica. ¿Han visto ustedes pacientes con escarcha urémica? Hasta con olor a pichi. 2 veces nada más. Antes a nosotros los niños, digo nosotros porque en mi época ustedes no creo, cuando nos orinábamos en el colegio, ¿qué hacían los profesores? Anda, soléate al centro de la cancha. Así nos mandaban. Ella no, porque es maltrato, ¿no? Bullying, no, antes no. El que se orinaba, y siempre en el colegio, en jardín, primer, segundo grado, tiene miedo de pedir. Ay, al centro, donde está el sol, ahí te parabas. Que te seques. Pero olías, ¿no? Olías, ¿no es cierto? Así huelen los pacientes. Pacientes con urémicos y así. Yo solamente 2 veces he visto pacientes con su escarcha urémica y con ese olor penetrante. Uno tenía 480, el otro 500 de urea. ¿Verdad? Entonces, la uremia. Y disturbio del calcio, magnesio, fósforo, eso creo que vamos a tener un taller, ¿no? Eso. Seguimos. Ya falta poco, chicos. No se desesperen. Oliguria, ya hemos hablado de lo que se debe hacer. Siguiente. Furosemida, es importante esto. Mitos. ¿La furosemida me estimula la tasa de filtración glomerular? No, no es que me va a mejorar la tasa de filtración glomerular. Simplemente va a actuar en los túbulos. Si es tubular, ahí me va a ayudar. Cuidado. Es mejor infusión continua, ustedes van a ver, ¿no? Ponle un bolo de furosemida y si no funciona, déjale en 12 horas. ¿Es mejor infusión que bolo? No hay diferencia. Yo puedo poner 2, 3 ampollas cada 8 horas o le puedo dar infusión. ¿En qué es mejor? Que la enfermera no tiene que estar a cada rato poniendo ampollas. Programa todo en una bomba de infusión y hasta las 12 horas. ¿No? Pero efecto del paciente, no. Dice, no indicado injuria renal aguda. No es agudo, no le ponga la furosemida. Y hemos visto que no, sí se puede usar injuria renal aguda, siempre y cuando yo tengo que descartar que esa anuria no sea un problema obstructivo, que esté con una buena carga, que esté bien hidratado,
¿no? Y ahí recién uso la furosemida, si no, no lo uso. ¿Es ototóxico? Muy poco, dice. Mira, solamente 1000 miligramos al día. ¿Cuántos 1000 miligramos? 50 ampollas. No usamos tanto. No usamos tanto. Ahorita vamos a ver cuánto usamos. Siguiente. ¿Cómo se usa el test de furosemida? 1 miligramo por kilo. ¿Cuánto pesa, doctor? Dígalo, vamos. Fuerte. 110, perfecto. ¿Cuántas ampollas necesito? ¿De cuánto viene la ampolla de furosemida? ¿De 21? ¿Cómo que 21? De 20. De 20, no de 21. ¿Cuántas ampollas necesitaría usted, doctor? Tampoco de lo he despertado, creo. Ya redondea 100 kilos. 100 kilos. Y cada ampolla viene de 20 miligramos y necesitas 1 por kilo. O sea, necesitas 100 miligramos. ¿Cuántas ampollas necesitarías? 5, ¿no es cierto? 5 ampollas. Con eso hacemos el test. Si un paciente pesa 80 kilos, 4 ampollitas. 60 kilos, 3 ampollitas. ¿No es cierto? 1 por kilo. De 1 a 1.5. Ya saben cuántas ampollas, ¿no? ¿Cuántas le pongo? 1, ya saben. 1 por kilo. Y, uy, ¿quién se desmayó? Y a las 2 horas, parecido al test de tolerancia a la glucosa, a las 2 horas tengo que ver cuánto orina el paciente. No orina nada, o sea, menos de 200, orina como si estuviera tomando su chop de cerveza. Más de 200. Es el punto de corte. De orinar más o menos de 200 mililitros a las 2 horas. Si orina más de 200, este paciente responde a la furosemida. Si no orina más de 200, alta probabilidad de que este paciente termine en diálisis, en terapia de reemplazo renal. Y miren, tiene una área sobre la curva ROC de 0,87. ¿Qué son las curvas ROC? ¿Para qué sirve? Muchos chicos, ustedes están... Muy bien, sensibilidad, especificidad. Me sirve para ver la exactitud diagnóstica de una prueba, para comparar. Entonces, yo utilizo varias pruebas diagnósticas. Doctor, yo quiero una prueba diagnóstica que me diga, un paciente con injuria renal aguda, ¿va a terminar o no va a terminar en terapia renal? Hazle la prueba de furosemida. Orina menos de 200, 87% de probabilidad que este paciente termine en diálisis. Ok, ya está. Por definición, porque no orina, es un aquí en grado 3. ¿Cierto? Siguiente. Edema pulmonar, ya hemos hablado, chicos. Solamente acá diferencien un edema de lo siguiente. Ustedes han escuchado edema cardiogénico de no cardiogénico, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre edema pulmonar cardiogénico y no cardiogénico? ¿Alguna idea? ¿Han escuchado hablar? No necesariamente. Si bien es cierto, evidentemente la falla cardíaca te va a dar edema cardiogénico, pero ¿cuál es la diferencia? Por ejemplo, yo tengo un paciente con un ARS, ¿no? Una neumonía severa, una inflamación pulmonar, y me hace también edema pulmonar. Pero ¿por qué no sería cardiogénico? No porque el corazón no está comprometido. Muy bien. En uno es por alteración en la permeabilidad, procesos inflamatorios de la membrana alveolo-capilar, daño en la membrana alveolo-capilar. O sea, si yo ya tengo daño en la membrana alveolo-capilar, no es necesario que tenga mucha presión para que pase todo. Ya está dañado. En el cardiogénico no hay daño en la membrana alveolo-capilar. Entonces sí necesito más presiones para que pase el líquido. Básicamente es por eso. Entonces, en un edema cardiogénico es por sobrecarga de presiones o de volúmenes. La enfermedad renal tiene un componente cardiogénico porque es sobrecarga de presiones, de volúmenes. Entonces va a funcionar mi furosemida, ¿no es cierto? Descarga. En edemas por permeabilidad es trauma, infecciones, tóxicos. Entonces, ahí no es por sobrecarga de presiones ni de volúmenes. Siguiente. Falta poco, vamos muchachos. Bueno, signos clínicos de edema pulmonar, ¿no? Dolor torácico, congestión, cianosis, desaturación, esputema optoico, ¿verdad? En la placa, crépitos, al examen físico, crépitos difusos, ok, no localizados como una neumonía, difusos, ¿no? Pulmón blanco. Siguiente. Hipercalemia, ya hemos hablado. Siguiente. Indicaciones de diálisis, ya les sigo avanzando algunas cosas, ahí están todas las indicaciones de diálisis. Oligoanuria, no responde al test de furosemida, ya vi que no está obstruido, este paciente a diálisis, ¿cierto? Hipercalemia que no responde al tratamiento, acidosis que no responde al tratamiento médico, la uremia,
¿no? Con encefalopatía urémica, con cardiopatía urémica, el edema pulmonar, depende que está desaturando, que está pulmón blanco, que me está botando espuma por la boca, ese paciente tiene que ir a diálisis. Encefalopatía urémica, todos los urémicos, y la hiponatremia severa. Vimos un casito, ¿han visto casos de hiponatremia severa? ¿Cuál es el menor sodio que han visto? ¿Cuál es el valor normal del sodio? Perfecto. ¿Hasta cuánto han visto ustedes pacientes con sodio? ¿120 han visto pacientes? 120, 110, 100. ¿Nosotros hemos visto cuánto? 95, no te bajes tanto. 95, 95. Una hiponatremia severísima, ¿no? Severa, hiponatremia severa. Cuidado con esos pacientes. Trastorno de conciencia, cuidado, hay que saber corregir. Creo que también tienen un taller de sodio ustedes. ¿Cómo se corrige el sodio? Si es agudo, si es crónico. Siguiente. Y está metida la inteligencia artificial también. La inteligencia artificial, ¿no? Con el machine learning y todo está metido para poder reconocer pacientes con injuria renal aguda, ¿no? Hay algoritmos que detectan hasta un 56% de episodios de injuria renal aguda en pacientes. Está metido toda la inteligencia artificial. Métanse a ese mundo, ¿eh? Métanse al mundo de la inteligencia artificial. Siguiente, creo que ahí acabamos. Muy bien, chicos. Yo creo que ahí suficiente, ¿no? Suficiente. Ahí lo dejamos, ¿ya?